Entonces, el día de hoy vamos a hablar de derivación de palabras. La derivación de palabras es una forma de decir cómo de una palabra salen otras palabras, pero que tienen que ver con la palabra raíz o lexema. Ahorita vamos a ver. Les recuerdo que las competencias son importantes por dos cosas. Primera, por su esencia eh, de evocar lo que vamos a aprender o lo que vamos a desarrollar, las habilidades que vamos a tener. Y en segunda, porque deben tenerlas en su libreta. Si no alcanzan a escribirlas en este momento, pues pueden ponerle pausa al video en YouTube o pueden tomar una captura de pantalla y escribirlas rápidamente, ¿ok? Bueno, vamos entonces con este aspecto de las palabras primitivas, ¿ok? Bien, ¿qué es una palabra primitiva? Para entender esto, me gustaría que cada uno de ustedes pensara en una situación en la que ustedes a lo mejor sacan lo más, vamos a decirlo así, lo más primitivo, lo más, lo que nadie conoce, pero que en realidad a lo mejor de raíz así son, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te hace enojar, nosotros generalmente nos presentamos ante un grupo de personas o ante nuestros amigos o ante la sociedad, nos conoce por ser amables, por ser buenos, sonreír, saludar, buenas tardes, buenos días, etcétera. Pero cuando nos hacen enojar, generalmente nos desconocemos hasta nosotros mismos porque actuamos como en un aspecto en el que a lo mejor nos quitamos todas las máscaras que pudiésemos tener y esto pasa, por ejemplo, muchas veces en la escuela o pasa en algunas situaciones que nos pueden llegar a denotar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que se queden con esta idea para identificar qué es una palabra primitiva, ¿vale? Entonces, las palabras primitivas van a ser aquellas que solamente van a tener un lexema. El lexema es raíz, entonces van a tener una raíz, un ideal, perdón, una idea o un significado referencial, o sea, es como tal. Entonces vamos a hacer una pregunta a nuestro monitor, a Ever. Ever, dicho esto, vamos a ver si se entiende. Si no lo puedes hacer correctamente, no pasa nada. No es algo que tú deberías saber tal vez en la materia, porque apenas por eso lo estamos aprendiendo, pero vamos a hacer esto. Si yo te digo que de la palabra amor, ¿qué otras palabras puedes sacar utilizando esa misma palabra, Ever? Ever, ¿sigues ahí? eh, eh, enamorado. Ok, enamorado, porque tiene la palabra amor. Perfecto. Muy bien, Ever, es un excelente, es una excelente respuesta. Entonces, yo entiendo que la palabra amor es el lexema, es la raíz, por lo tanto, enamorado, no sé, por ejemplo, aquí tengo amorío, amorosamente, desamor, enamorado, como lo decía Ever, enamoradizo y enamorador, van a ser palabras que se van a derivar de esta palabra que es la palabra amor, ¿vale? Y bueno, basado en esto, vamos a tener algunos otros aspectos. Nosotros vamos a aprender el día de hoy tres aspectos, bueno, cuatro, pero en realidad son tres formas en las que se van a dividir para que podamos identificar las palabras derivadas. La primera va a ser el prefijo. ¿Qué es el prefijo? El prefijo va a ser aquel indicio, aquella palabra que va a ir al inicio de una palabra primitiva para formar una palabra derivada. Por ejemplo, al principio me refiero en este aspecto. Flor, florero, florista, flora, florido. Si se dan cuenta, es como la palabra amor que tenía que ver con la composición de estas palabras derivadas, pero aquí nos vamos a referir a que va a ir al inicio. Por ejemplo, vamos a tomar dos prefijos, el prefijo tele y el prefijo micro. Tele y se va a componer con escopio, ¿ok? Y microscopio también. Entonces, tele va a significar algo así como a distancia y escopio algo así como observación, ¿vale? Entonces,
vamos a entender que que este objeto nos va a servir para una observación a distancia. Lo mismo con micro, solamente que micro es un antónimo de macro, o sea, micro es pequeño y macro es grande. Por lo tanto, es como una observación en miniatura o una observación pequeña. Y entonces vamos a entender cuál es la diferencia entre un microscopio y un telescopio. A veces nos podemos llegar a confundir entre estas dos palabras, pero si llegamos a entender bien estos prefijos, vamos a poder entender correctamente su significado, ¿vale? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Ever? No, ¿Ever? ninguna, profe. ¿No? Ok, bien, entonces. Vamos con el infijo. El infijo va a ser aquel que va a estar en medio. Entonces, si este va a estar en medio de una palabra primitiva, puede ser que esté antes el prefijo, después el infijo. Por lo tanto, vamos a identificar algunos infijos, por ejemplo, an en esta palabra y el prefijo sería fanganoso. Entonces, si nosotros identificamos esto, podemos identificar que hay un prefijo y hay un infijo. Y ya sabemos cuáles son los nombres. Ahorita la clase es muy básica, es solamente para identificar cuál es cuál y después vamos a ver para qué nos va a servir cada uno de ellos y qué es la función, cuál es la función de cada uno de ellos, ¿ok? Bien, el sufijo, si Ever, si el prefijo va al inicio, el infijo va en medio, ¿a dónde iría el sufijo? Al final, ¿no? Excelentísimo. Entonces, este va al final de una palabra y lo mismo, es para formar palabras derivadas de una palabra primitiva. Por ejemplo, hada, cuando nosotros hablamos de hada, podemos hablar sí de una persona y fonéticamente también podríamos hablar de un ser mágico. Pero aquí la diferencia, y esta es una de las funciones de cualquiera de los prefijos, infijos o sufijos, es que hada es con H. Y al poner H, si nosotros identificamos una palabra que tiene un infijo, un prefijo o un sufijo de hada, quiere decir que si va con H, se está refiriendo a un ser mitológico, perdón, bueno, sí, a un ser mágico, y si es sin H, probablemente se está refiriendo a, eh, a golpe como tal. Entonces, yo aquí tengo esta palabra que es derivada, que es pedrada. Si la primera parte de la palabra ped viene de piedra y hada viene de golpe, esto querría decir que la palabra nos evoca a un golpe con una piedra. ¿Ok? Esta es la situación que nosotros tenemos. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Ever? Ninguna, profe. Perfecto. Bien. Entonces, resumiendo, y lo que quiero que les quede muy claro es esto. Prefijo, infijo y sufijo. Prefijo al principio, infijo en medio y sufijo al final. Repito, prefijo, infijo y sufijo, prefijo al principio, infijo en medio y sufijo al final. Ahora, basado en esto, si nosotros formamos una palabra que tenga un prefijo, un infijo y un sufijo, vamos a identificar que a la creación de estas palabras se les va a llamar afijos, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una palabra con estos elementos, con cualquiera de estos elementos, vamos a llamarle afijos, ¿ok? Suena así como a trabalenguas o suena como aspectos que son muy parecidos, pero en realidad son bastante diferentes y nos van a ayudar porque cada uno tiene sus funciones que vamos a ver posteriormente. Ok, Ever, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe. Perfecto. ¿Alguien que tenga una pregunta? Vamos a detener la sesión para las preguntas y para la actividad de la clase.